Pedro nos enseñó la importancia de tener un corazón pastoral. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras. Te mandamos un gran abrazo desde el reto de hoy, de este día. Día jueves. Jueves, Julito. Jueves, increíble. Tremendo tema. Sí, estamos hablando sobre una responsabilidad increíble que tenemos los que, y voy a decir tenemos porque tú y yo tenemos, los que de alguna forma Dios nos ha concedido la oportunidad de tener alguna autoridad, y la autoridad no necesariamente es estructural, ¿verdad? A veces es familiar, es el papá, es la mamá, decía yo ayer. A veces es estructural, a veces eres el jefe de una empresa, eres el vicepresidente ejecutivo a cargo de la producción, ¿verdad? O eres la mamá de la casa, porque una vez cree que esto es... No, pero eso es la autoridad de la casa. Algunas veces es el hermano mayor. Entonces resulta que te tocó la pelota, ¿verdad? Y entonces 1, 2, 3 te tocó. Y tienes autoridad de alguna forma, ¿verdad? Y entonces, y a veces ese tipo de autoridad es todavía más complicado. Claro. Porque resulta que tenés autoridad, pero no tenés autoridad, tenés responsabilidad, pero no tenés autoridad, que quizás valga la pena decirlo aquí como echar 5 centavos más en toda esta alcancía que hemos armado esta semana de pasajes. En la Biblia, la autoridad siempre va acompañada de responsabilidad. Sí, y viceversa. Y viceversa. La responsabilidad siempre va acompañada de autoridad. Sí. Cuando tú tenés a una persona que le das autoridad y no le das responsabilidad a la par de esta autoridad, es terrible, porque entonces se vuelve un déspota. Mamá, cuídeme a los niños, pero no les puede hablar fuerte, no los puede castigar, no les puede decir nada. Entonces, pero cuídeme a los niños. Esa es responsabilidad sin autoridad. Eso es terrible. Sí, eso es terrible, porque entonces lo que tenés es, la persona está con los brazos amarrados, es terrible. Mi papá decía un dicho, eso es... tigre suelto con burro amarrado. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando tú tenés una persona que le das la autoridad, pero no le das la responsabilidad, eso es tremendo, ¿verdad? Terrible, sí, es tremendo, porque entonces puede hacer lo que le da la gana. Sí. Y puede destrozar a una persona, o sea, porque no se siente responsable la persona, pero puede tomar decisiones sobre ella. Ahora te pongo un ejemplo también de la vida. Es el hijo del dueño de la empresa, que le dan una posición alta y el hijo no es responsable, no sabe, no toma decisiones a la ligera y todo esto, y es muy malo también. Sí, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con cualquiera de las áreas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que Dios dio no solamente la responsabilidad, dio también la autoridad, pero dentro de esto dio un juego de realidades, o voy a decir una dinámica, en la cual quien tiene la autoridad y la responsabilidad debe tener un corazón de servicio. Un corazón de servicio, que así pude haberse llamado también la obra esta semana. Aunque está bonito el nombre, ¿no? Así, ¿cómo se llama la obra? Se llama Para servirle a Dios y a usted también. Y ayer vimos cómo Pedrito de toda la gente en el universo, Pedrito toma la decisión de, cuando Jesús le está lavando los pies, de detener a Jesús y decirle: a mí tú no me vas a lavar, si tú eres el de la autoridad. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Verdad? Y entonces Jesús le dice: ay, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Señor, voy a traer la ducha. Pero primero le dice: tú no entendés, pero más adelante vas a entender. Como nos decían los papás a nosotros, y nosotros le dijimos a nuestros hijos, y nuestros hijos le dirán a nuestros nietos, ¿verdad? Cuando estés grande vas a entender, hijo. Cuando tengas hijos vas a entender. Entonces Pedro, cuando ya está grande, escribe Primera de Pedro. Y Primera de Pedro capítulo 5 dice exactamente lo que él no entendió. Qué bueno. En Juan capítulo 13, Jesús le dijo: algún día vas a entender. Y esto que va a decir sí está en contexto de la iglesia. Está en el puro contexto de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5 dice: Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ahora va a hablar a los
nosotros le llamaríamos en nuestro contexto cultural a los pastores. Sí. Los ancianos no tienen que ver Con los viejitos. Con los viejitos, ¿verdad? No nos habla a nosotros solamente. En ese otro sentido. Sí, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora Pedro dice, yo tengo la posición. Tengo la posición, pero yo soy parte también. Sí. O sea, Jesús le dijo allá, si yo no te lavo, no vas a ser parte conmigo. Sí. Y ahora Jesús dice, yo soy parte. Pedro dice. Sí, Pedro dice, yo soy parte. Sí. Yo soy parte. Sí. Porque me lavó. O sea, Sí. yo soy parte. Y dice, esta es la instrucción que da a los ancianos. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros. Y apacentar por supuesto, Dar pasto. Dar pasto, ¿verdad? En los términos más no sé si decir. Fíjate que apacentar, la palabra para apacentar es el mejor término para describir la idea de pastorear en términos generales. Quizás una pregunta. Apacentar no viene de dar pasto, No. sino que viene a dar pasto. Sí, viene de ejecutar todas las labores que un pastor hace, sí. que un pastor hace. Pastor viene de pasto también. La idea de pastor viene de pasto, pero es de hacer todo lo que un pastor hace. Tú sabes que la idea el concepto de pastor, el término pastor, pastor, no es dado a casi nadie en la Biblia. Sí. A casi Solo nadie. se menciona 3 veces en la Biblia Sí, el término pastor. Sí, y para nosotros es tan común, Pastor ¿verdad? en el contexto de la iglesia. Es la palabra poimen en griego, poimen. Y lo que nosotros conocemos como pastores ahora se usa la palabra ancianos, Sí. ¿verdad? Ancianos. Pero en este caso, la palabra apacentar es la palabra griega poimaino, Sí. que es el verbo para pastor. Entonces, Sí, literalmente, para pastorear. entonces literalmente está diciendo, yo les pido a Pastoreen. ustedes, pastoreen a la grey de Dios, pastoreen a la congregación, está diciendo. Perdón, aquí te voy a hacer ya quizá una primer comentario de esto. Yo oí un pastor una vez decir, el trabajo del pastor es dar pasto. Entonces, lo que estaba diciendo, en términos de la conversación que teníamos, era, mi papel es solo enseñar, darles alimento. Estaba equivocado, Sí, yo no equivocadísimo. estoy de acuerdo. Y era, o sea, yo predico. Yo creo que la Biblia no está de acuerdo. Yo predico y ese es mi papel con la congregación. Yo les estoy enseñando, les Sí. estoy dando pasto. Pero y tú lo dijiste bien, son todas las actividades del pastoreo. Todas las actividades. Sí. Ahora, una parte de la responsabilidad de un pastor es velar porque cada oveja sea pastoreada. Sí. No necesariamente pastorear a cada Directamente, iglesia. de cada persona. Y un pastor no estaba nunca solo en Sí. el rebaño. Tenía un montón de ayudas. Desde otros pastores auxiliares hasta perros ovejeros. Sí. O sea, tenía un montón de ayudas. Entonces, creo que el buen pastor vela porque sus ovejas estén pastoreadas. De acuerdo. Y una parte de su responsabilidad, como vimos el domingo en Deuteronomio, es enseñar Sí. Y conducir, por Sí. supuesto, ¿verdad? Y saber a dónde le va a llevar. Sí. Pero en este caso, Pedro está diciendo, ustedes tienen que velar Sí. porque toda la grey de Dios sea pastoreada. Dice, apacentada la grey de Dios que está entre vosotros. Y entonces se explica cómo se hace esto. Quizás una buena forma de entender son los gerundios. Sí. Ando, endo y yendo. Sí, indo ibas a decir, ¿verdad? Sí. Y hondo no, pero está diciendo, los gerundios, si la orden, el comando, el imperativo está dado en apacentar, entonces los gerundios están en cómo se hace el apacentar, y es cuidando de ella. Entonces, es una forma como lo van a hacer, ¿verdad? Ustedes tienen que supervisar, eso es una forma de decirlo, es episcopeo. Ustedes tienen que, ahora viene la parte, tienen que estar pendientes de todo lo que está para supervisar la palabra, ¿verdad? Y al supervisar no tienen que hacerlo por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, o sea, no van a ir por la plata. Ajá. Los pastores que están por la plata se equivocaron, ¿verdad? Se equivocaron de llamamiento, Sí. se equivocaron. Ahora, ¿quiere decir que no tienen que ganar? No. Allá No. 1 Timoteo dice que el obrero que trabaja bien, que enseña bien, es digno de doble honor. 1 Corintios 9 dice que se debe pagar a los obreros, pero el que se metió a esto por dinero
se equivocó. Se equivocó. Debería haber puesto un negocio. Hay otro pasaje que habla de los pastores pagados y los pastores de corazón. Sí, Dice, sí. Unos salen, cuando viene el lobo, se van rápido. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. Y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Está diciendo, esta persona tiene que estar con la disposición siempre de estar dispuesto. Sí. Muy interesante porque es una de esas pocas palabras que se parecen a algunos de nuestros términos actuales, ¿verdad? Protsumos, con esta disposición sí. a meterle. Pero luego dice, la clave de lo que estamos hablando, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Sí. O sea, no ensoberbeciéndose, no poniéndose arriba, no ejerciendo potestad, no sintiéndose superiores. Sí. Yo creo que Pedro, cuando está escribiendo esto, yo me imagino, y aquí voy a usar mi imaginación, yo me imagino que Pedro se estaba acordando de Jesús a sus pies, Sí. Diciendo, ¿cómo yo voy a sentirme que soy superior a los demás cuando vi a Jesús, mi Señor, lavándome los pies? Sí. ¿Cómo yo podría pensar que yo soy mayor que otros, mejor que otros, cuando yo vi para abajo a Jesús, cuando se había quitado el manto y me estaba lavando los pies? ¿Cómo voy a creer que puedo subyugar a otros, que puedo ejercer potestad sobre otros, puedo enseñorearme o dominar a los demás, si yo vi a Jesús tener una actitud totalmente diferente a mí? Totalmente. Y dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Otra vez inspirando, un Sí. ejemplo inspirador. Entonces, Pedro entendió la lección. Y yo creo que Jesús por eso le dijo ayer, pero que realmente para él fue 40 años antes, Sí. le dijo, más adelante lo vas a entender, Pedro. Y creo que en la vida le enseñó Pedro. El liderazgo se trata de servir a las personas. O sea, hay un momentito donde ustedes no pueden sentirse que están ahí más arriba que los demás. Mira, con los años, ya estamos algo grandes, Julito, y todo lo que hemos visto en las obras, a través de toda la vida, porque realmente yo puedo pensar, yo desde niño yo vi tantos ejemplos, yo he visto muchas personas que quieren entrar al ministerio y yo veo que son diferentes imágenes las que ellos quisieran adoptar. Y yo he visto desde gente con mucha sencillez de corazón, pero mucha honestidad, que dice, yo conocí a alguien que me decía, yo me imaginaba yo yendo a la iglesia, estoy hablando como de los 70, con mi camisa manga larga, con mi Biblia grande, y llegando y abrir la Biblia y enseñar a los demás. Imagínate que te estoy hablando de algo. Yo veo que algunos tienen diferentes ideas de lo que es el liderazgo en la vida cristiana. Sí. Creo que lo que Pedro nos está enseñando aquí, lo que Jesús nos ha ejemplificado y lo que queremos comunicar este día es, yo creo que uno debe verse a uno todo el tiempo como la persona de más, no quiero decir de más bajo nivel, pero que realmente con el corazón dispuesto a despojarnos, lo que vimos ayer, de uno mismo, y ser y hacer, servir a Dios por medio de servir a las personas, Sí. hasta el extremo. Yo creo que hay un pasaje que explica lo que está diciendo Pedro. Hay una queja de Dios en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 34. Sí. Ezequiel 34 habla de los pastores que no sirvieron, que se sirvieron de las ovejas y no sirvieron a las ovejas. Y literalmente, déjame buscarlo, Ezequiel 34 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel, y yo entiendo que es pastores de Israel, pero aquí hay un cuadro para nosotros, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Sí. No pastorean a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis
enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Sí. Entonces yo creo que, y ahora hablando específicamente de quienes tenemos una responsabilidad en la iglesia, y quienes siendo papás, nuestros hijos son creyentes, aunque no sean creyentes. Sí. Y nuestra relación es espiritual. Yo no sé si esto necesariamente se aplica a un jefe. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, por eso digo, este es contexto de la iglesia. El contexto de la iglesia. Y de la casa. Pero yo creo que tenemos una responsabilidad de buscar cada oportunidad, de aprovechar cada oportunidad para servir espiritualmente a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Y creo que hay un montón de oportunidades. Voy a decir, de vendar a la perniquebrada. Murió alguien de la familia, pues yo voy a aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Voy a tratar de estar ahí y ayudarles, ¿verdad? Hay un problema, si yo puedo, voy a tratar de ayudar. Hay una circunstancia en un hospital, si yo puedo, voy a tratar de ayudar. Y mucho es si yo puedo, porque y hay yo mucho, te voy a decir, aquí hablo siendo pastor de una iglesia que es relativamente que no es pequeña. Que no es pequeña, entonces no necesariamente puedo estar en cada funeral y en cada vela y en cada cama de hospital, pero cuando es posible hay que tratar. Hay que hacerlo, claro. Hay que hacerlo. O hay que establecer un sistema donde otras personas puedan hacerlo. O sea, episcopeo, ¿verdad? Yo voy a tratar de que haya lo suficientes personas. Y tiene que haber dolor cuando no lo logramos, porque a veces no lo logramos. Sí, no lo logramos. Entonces, es esa parte. Una de las cosas más dolorosas que hay para un pastor es hermano, ¿cómo está su mamá? Murió hace 3 meses. Uy, qué dolor, ¿verdad? O sea, es terrible. Pasó algo. Entonces, esa parte de velar por la oveja, de cuidar por la oveja, debe ser, es parte inherente del ser pastor, o sea, de ser papá, ahora voy a decir así, de tener la responsabilidad de cuidar, de ser, esa parte de servir, viene con el territorio, o sea, no podemos separarlo del territorio. Y cuando uno se va cansando, porque tú dijiste, ya nos estamos siendo viejitos, pero no solamente es por la edad. Ya estamos grandes. Ya estamos grandes, sí. Pero cuando uno tiene 10 años en el ministerio, 20 años en el ministerio, 30 años en el ministerio, 40 años en el ministerio, tengo casi 40 años en el ministerio, yo he visto que después de un tiempo las personas se van agotando del ministerio, ¿verdad? Y he oído algunos que dicen, es que es bien ingrato, porque es cierto. Es cierto. O sea, la oveja a veces lo muerde a uno, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Y hay ovejas que son como lamas, como llamas, porque escupen. ¿Sí? Y entonces... y hay otros que son lobos vestidos de oveja. Sí, también, ¿verdad? Y aúllan. Y uno que otra cabra. Sí, pero entonces, pero aún así, Dios nos ha puesto para servir. O sea, esa actitud de Jesús que Pedro refleja en su carta de una manera tan clara, porque finalmente entendió. O sea, él entendió y dice, yo soy parte. Sí. O sea, él dice, por eso a mí me encanta cómo abre el versículo 1 de 1 Pedro 5. Yo soy parte. O sea, porque allá Jesús le dijo, si yo no te lavo, no vas a ser parte. En 1 Pedro 5 dice, yo soy parte. Ya entendí. Miren, tenemos que cuidar de los que están bajo nuestra responsabilidad, porque así como Jesús nos lavó a nosotros y nos enseñoreó de nosotros no podemos enseñorearnos de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy para aquellos que estamos de alguna manera cuidando espiritualmente de otros es pastorearles, es cuidar de ellos de una forma voluntaria, no por una ganancia deshonesta, con una disposición pronta, dice Pedro, pero especialmente teniendo la postura que Jesús tuvo con nosotros, que ha tenido con nosotros, que nos dejó ejemplo ya en Juan capítulo 13, de estar dispuestos a lavar los pies cada vez que sea posible, de buscar cada oportunidad posible para servir, para cuidar, para proteger a aquellos que Dios ha permitido que estén bajo nuestra responsabilidad. Yo creo que el pasaje que no terminamos de leer es que la Biblia dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces vamos a recibir una corona de gloria. Pero creo que no solamente por esa promesa, sino que
por agradecimiento a lo que Dios ya hizo por nosotros y porque vamos a ser participantes de esto, pues somos parte, tenemos que decir, Señor, aquí estamos, vamos a servir a aquellos que tú nos has puesto a cuidar. Me encanta, me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos. Esta semana hemos tratado de hablar con líderes, con pastores, con papás, con aquellos que Dios ha puesto en formación también para llegar a estas posiciones y ver esta actitud que es tan básica, tan fundamental en el pensamiento de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque esto no es algo solamente que debemos observar a nuestros pastores, debe ser parte de la vida de cada uno, esa humildad, ese espíritu de servicio. Hay algo que se llama el pastoreo mutuo del creyente. Debemos pastorearnos los unos a los otros y pienso que quizás el día de mañana tenemos que ver qué pasa cuando bueno, yo estoy hablando para líderes, pero quizás yo veo que mi pastor no es así, entonces lo que voy a hacer es criticar. Veamos desde el punto de vista de la oveja mañana qué es lo que debemos hacer. Me parece. Y queremos animarte a ti, especialmente a ti que estás en una posición de responsabilidad de la iglesia. Tal vez no eres el pastor principal, pero tienes una responsabilidad como líder de un grupo pequeño, como el pastor de una clase de niños, eres el maestro de escuela dominical o eres el pastor de un grupo pequeño, estás liderando un grupo pequeño. Todos estos principios, aunque no seas el pastor, se aplican totalmente a ti. Te animamos a que tengas un corazón pastoral. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.